¿Por qué las personas con cuernos deben morir? Es quizás de las primeras preguntas que me hice cuando jugué Ico. Nunca te dan respuesta a esa incógnita, como si no importara. Lo único importante es llevarla a su condena, de la cual no podrá escapar. ¿Qué se puede decir de este juego que tal vez no se haya dicho ya? Supongo que no importa cuánto se haya dicho. Para cada persona, cada cosa es una experiencia distinta, por más que en ocasiones sean similares. Puede que mis sentimientos y mi percepción se parezcan a las de otras personas que ya hayan hablado de este juego, pero no puedo quedarme sin mi turno para hacerlo, aunque ya me haya tardado más de 20 años. Así que, sin más, hoy hablaré de Ico. Estas tierras parecen desoladas, solitarias. Incluso aunque podemos ver personas que viven allí y hablan de una aldea, la cual aparentemente se beneficiará de la muerte del niño. ¿Es acaso miedo a lo desconocido lo que sufren estos aldeanos? No sé si en el mundo de Ico sea normal la existencia de gente con cuernos, pero incluso si no es así, el sacrificarlos por el hecho de no ser igual a lo que se denomina normal es un acto mucho más aterrador. Este juego está abierto a interpretación en muchos aspectos, incluso hoy en día, lo cual lo hace más interesante y único para cada uno, porque cuando no hay suficiente información, nuestro cerebro llena esos vacíos con nuestra propia información, con la forma en la que vemos y sentimos la vida. ¿Tú crees que la gente con cuernos debe morir? ¿Sacrificarías a alguien para salvar tu ciudad? La verdad es que no creo que beneficie a ningún pueblo. La muerte siempre beneficia a unos pocos. Sin embargo, la vida siempre encuentra la forma de regresar y prevalecer.
un ser con cuernos está libre. Eso es peligroso, ¿verdad? Al fin y al cabo tenían que llevarlo esposado y ser sacrificado. No me quiero imaginar qué cosas horribles podría hacer. ¿Alguna vez has cuidado de alguien? Suele ser más difícil que cuidarte tú mismo. Pero mientras más comprendes los sentimientos de la otra persona, es mucho más fácil. Y cuando ambos pasan por la misma situación, cuidar al otro se transforma en un acto consciente o inconsciente de cuidar de ti. Antes de jugar este juego, la imagen que siempre tenía presente como referencia era la de Iko tomando la mano de Yorda. Pero incluso después de hacerlo, para mí, el distintivo del juego está en algo tan simple como eso. Supongo que se debe a todos esos bellos momentos que compartí tomado de la mano de personas que me importaban. Siempre he sido muy reacio al contacto físico, por lo que tomar la mano de alguien siempre significó confianza y cariño. Me gusta pensar que es una manera de decir estoy conectado a ti.
Esta mecánica se me hace sumamente tierna, como lo es también que para guardar partida deban sentarse en estos lugares, juntos. Yorda es súper curiosa hacia su entorno, como si nunca hubiera visto el exterior. Sus movimientos en ocasiones son lentos, como cuando sube y baja las escaleras, típico de alguien que nunca ha experimentado nada parecido. Sin embargo, no es tonta. Analiza bien las situaciones y le sugiere a Iko soluciones cuando está atascado en encontrar un camino. De hecho, gracias a ella es que podemos pasar por esta especie de puertas. Pero, ¿por qué Yorda estaba encerrada? La verdad es que nunca me hice esa pregunta conscientemente hasta ahora. Iko tiene los clichés que vemos hoy en día de salvar a la princesa en apuros. Y muchas veces ese parece ser el único propósito de la princesa, ser rescatada. Casi nunca se nos da una mayor explicación de quién es la princesa, qué la hace feliz, qué le aflige, qué es lo que mueve su corazón. Pues para la reina estas cosas tampoco tienen importancia. A ella no le importa qué siente Yorda, ni tampoco lo que quiere. Para la reina está bien tener a su amada hija cautiva y enviar sombras que la secuestren para regresarla a su jaula. Nunca sintió amor para tomar la mano de su hija y mostrarle el mundo. Para ella, Yorda no es más que un recipiente, una manera de prolongar su existencia a cambio de la suya. Ni siquiera le permite vivir. A la reina no le importa la vida de su hija. A la reina no le importa matar niños con cuernos.
Pero de no ser por Yorda, Iko estaría muerto. De no ser por la luz de Yorda, Iko no hubiera podido avanzar. De no ser por la curiosidad de Yorda, Iko seguro se hubiera quedado atascado en algún puzzle para siempre. De no ser por el origen extraño de Yorda, Iko nunca hubiera podido escapar, porque irónicamente, al final de todo, es la sombra de Yorda la que toma a Iko y lo saca del castillo. Dos seres condenados desde su nacimiento a ser sacrificados por el egoísmo y la discriminación de una reina y su aldea. Aunque nunca escuchamos a ningún aldeano expresar su odio hacia las personas con cuernos, podemos intuir que así era. Pues los líderes siempre son un reflejo del pueblo. Sanau no Utotechi Molnewi Nuruguiroto Aratui Mare no Pukuawa Motobesu Sushodi Juntao de tu Mau Fatsa Ichinol Sanau Nukutubui Ugaru nu nekanu ekanu shurosho de